Acompañar y vamos a leer lo que es en el orden en el que van a hacer las intervenciones. El senador Luis Fernando Velasco, abogado de la Universidad del Cauca, con máster universitario en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, concejal, así fue concejal y alcalde de Popayán, fue representante por el departamento del Cauca y actualmente senador por el Partido Liberal Colombiano. También nos acompaña, muchas gracias, senador Velasco, por su compañía y por la participación en este foro. También nos acompaña el senador Jorge Enrique Robledo, arquitecto de la Universidad de los Andes, profesor durante 26 años de la Universidad Nacional con sede en Manizales y actualmente senador por el Polo Democrático Alternativo. Gracias, senador Robledo, por su participación. Nos acompaña María Fernanda Valdés, es economista, magíster en desarrollo del Instituto de Estudios Sociales en Holanda, doctora en Economía de la Universidad Libre de Berlín. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de la FES en Colombia y como coordinadora del proyecto de tributación para la equidad de la FES en América Latina. Gracias, María Fernanda, por participación. Y finalmente nos acompaña el doctor José Antonio Campo, economista, sociólogo de la Universidad de Notre Dame, doctor en economía de la Universidad de Yale. Se ha desempeñado en cargos como ministro de Hacienda, director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Agricultura, ha sido director de FEDesarrollo, profesor de la Universidad Nacional y de los Andes, y también profesor visitante de la Universidad de Cambridge, de Yale y Oxford, y actualmente profesor de la Universidad de Columbia. Gracias, doctor José Antonio Campo. Antes de darle la palabra a nuestros conferencistas, queremos invitar a Edwin Palma, que es el presidente de la Unión Sindical Obrera de la USO, para que nos regale un saludo en este foro. Adelante, Edwin. Gracias, Mario. Un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo que hace posible esto, a Concriterio, a FESCOL, a los senadores Jorge Enrique Robledo y Fernando Velasco. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo panel, en esta nueva discusión sobre esta tarea que tenemos en el marco de esta emergencia de defender lo público, de rechazar la vigencia del decreto 811. Nosotros, como Unión Sindical Obrera, pues venimos levantando esta bandera desde siempre, desde la creación de Ecopetrol hasta la fecha. Estamos protestando en todos los sitios de trabajo por esta iniciativa del gobierno y hoy particularmente hemos notificado al presidente de Ecopetrol, al ministro de Trabajo y al presidente de CENIR que no seguiremos conversando sobre temas laborales que ellos necesitan solucionar hasta tanto no resolvamos el tema que tiene que ver con la privatización, porque nada hacemos con tener o pactar buenos acuerdos en el laboral para que nuestra empresa, tanto CENIR como Ecopetrol, se venda, se privatice. Y por eso es importante poner de presente este debate, no dejarlo dormir. Este gobierno está concentrando cada día más el poder, aprovechando la pandemia para hacer lo que quiere. Y bueno, nosotros como Unión Sindical Obrera queremos convocar, llamar a este gran frente amplio democrático por la defensa de lo público y hoy por eso agradecemos este importante panel. Muchas gracias a Mario por la invitación, por moderar este ejercicio y nuevamente gracias a todos los invitados.
Muchas gracias Edwin. Y entonces vamos a dar pues inicio a este foro. La metodología va en el orden en el que los he presentado y intervenciones de 15 minutos, faltando 2 o 3 minutos les escribiré, les diré que ya se les está acabando el tiempo y vamos a empezar con los senadores Velasco y Robledo con la siguiente pregunta motivadora. El gobierno publicó los decretos 637 y 811 en el marco de la emergencia económica y social sobre posibles enajenaciones de activos públicos y además en el reciente marco fiscal de mediano plazo también se establecen las enajenaciones como fuentes de financiación de las actividades del gobierno. Esto, en el criterio de ustedes, senadores, va en la vía correcta como fuente de financiación generada por la actual crisis. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes también de la actual situación económica, del colapso económico, como se llama este evento? Pues también teniendo de contexto que en el día de ayer fue presentado al Congreso de la República el presupuesto general de la Nación para el año 2021, en el que se considera también alrededor de 12 billones de pesos de fuentes de financiación del gobierno para la enajenación de activos. Entonces, senador Velasco tiene la palabra por 15 minutos. Muchas gracias por su participación. El micrófono, senador, todavía lo tiene. Perfecto, gracias Mario. Perfecto. Bueno, saludo al señor presidente de la USO, a todos los ciudadanos que amablemente nos acompañan en este foro, a Jorge, mi compañero de Senado, y al doctor Ocampo y a la doctora, me recuerda el nombre que se me fue en este momento, Mario, y no quiero cometer una grosería, a la doctora María Fernanda. Y un primer comentario, evidentemente tengo que ser muy cuidadoso con mis afirmaciones en materia económica porque estoy frente a tres profesionales profundos en esa materia. En el Senado todos respetamos a Jorge y en el país por su conocimiento y obviamente la doctora María Fernanda con su hoja de vida y el doctor Ocampo tienen mucho que decir. Entonces voy a tratar de desarrollar unos elementos, unos esquemas muy sencillos. Primero, para indicar que hay algunos paradigmas, particularmente de medición, de riqueza de las naciones, que no nos sirven para saber realmente qué está pasando en la economía de un país y cómo esos paradigmas tienen que ir cambiando. Tal vez una de las personas que más ha trabajado de eso en los últimos años puede ser Stiglitz, precisamente en su libro Capitalismo Progresista, una serie de críticas, no solo a la inutilidad para saber lo que está pasando, de medir la economía o el crecimiento económico de un país simplemente sabiendo qué le ha pasado al Producto Interno Bruto, sino comenzar a mirar otras cosas. Entonces, comencemos diciendo que las economías, los países se vuelven más productivos en la medida en que puedan producir más conocimiento. Cuando yo digo esto, pues tenemos que decir qué tanto invierte Colombia en producir conocimiento. Y evidentemente es supremamente baja la cifra que invierte Colombia. O sea, Colombia no le está apostando a un modelo económico de crecimiento. Si no le está apostando a un modelo económico de crecimiento, yo creo que le está jugando a un modelo económico que le sirve a unos pocos, que es el de la renta. Y ahora explicaré por qué quiero llegar allá. Quiero también llegar a una conclusión que usted en la introducción de alguna manera la dice. La pandemia no genera el colapso económico. El colapso económico viene. La pandemia lo acelera y lo desnuda. Y voy a entregar unas cifras para tratar de reafirmar esa afirmación. Y cómo en ese modelo económico, en donde le va bien al que especula con dinero, al que especula con poder, porque es que con poder usted especula. Hay una frase muy interesante que se está moviendo mucho hoy en el debate mundial y particularmente en el debate presidencial en Estados Unidos, cuando algunos de los demócratas dicen, un momentico, es que aquí estamos perdiendo la democracia porque pasamos de un ciudadano un voto a $1 un voto. Y es un poco lo que está pasando en todo el mundo. O sea, la riqueza, cómo comienza a cooptar
poder político para replicar esta riqueza y no para generar riqueza, para concentrar riqueza y no para generar riqueza. ¿A través de qué? De la renta. No hay que confundir la riqueza de una nación con la riqueza de determinados individuos de ese país. Algunas personas y compañías tienen éxito con nuevos productos, son innovadores, inventan algo y evidentemente lo desarrollan, y para desarrollarlo generan empresas y generan riqueza que además se redistribuye. Esta es una buena forma de hacerse rico. Otros obtienen éxito valiéndose de su poder dentro del mercado para explotar a los consumidores o a los trabajadores. Yo quiero que vamos como definiendo estos dos elementos para ver en dónde está jugando Colombia. Esto no es más que una redistribución del ingreso. A ver, en un país la riqueza es como una torta, dice Stiglitz. Y esa torta, lo ideal es que crezca. Porque si la torta crece, para crecer esa torta todo el mundo tiene que ayudar a ponerle ingredientes. Y entonces, en el aporte del crecimiento de la torta, se genera más empleo, hay más bienestar, gana toda la sociedad. Eso es lo ideal. Pero el problema es que algunas personas y compañías, al tener éxito valiéndose de su poder dentro del mercado para explotar a consumidores y trabajadores, más que agrandar la torta, redistribuyen el ingreso de la pequeña torta, pero lo redistribuyen concentrándolo. Y eso le hace un daño terrible a la economía. El término técnico para ello es renta, que la búsqueda de la renta se asocia al intento de conseguir una porción mayor de la tarta económica, del pedazo económico de la nación, en oposición a la creación de riqueza, que es lo que explicaba al principio, que trata de aumentar esa torta. Nosotros los legisladores, Jorge, deberíamos centrarnos siempre en cualquier mercado con rentas excesivas para ponerle unos límites, para saber qué está pasando, porque cuando permitimos ese rentismo, lo que terminamos permitiendo en el fondo es el colapso económico de la nación. Sí, le va bien a unos pocos, pero le va mal al país. Y ese es un tema que tiene que ser parte del debate público general. Desde la época de Reagan se inventaron unas teorías: quitemos el impuesto a los ricos, que si le quitamos impuesto a los ricos ellos van a generar riqueza. Ellos tienen unas copas y esas copas apenas se llenen comienzan a gotear y le cae a todo el mundo. Ahí cometimos un error muy grande, doctor Mario, y es olvidarnos que ese egoísmo, que ese afán impresionante de acumular, hizo que muchos de esos ricos, apenas comenzó a llenarse la copa, compraran la fábrica de copas. Y no dejan gotear, porque cuando se van llenando, hacen una copa más grande. Entonces usted le quita impuestos y sale el director gremial a decir, no, aquí lo que hay que hacer frente a la crisis es subir impuestos indirectos, o sea, que sigan pagando los mismos de siempre, los que menos tienen. Esos son los dueños de las copas, o sea, no dejan que gotee. Ese modelo ha fracasado. Y desafortunadamente en Colombia lo queremos reimplantar. El mejor ejemplo es la última reforma tributaria, que tanto Jorge como yo la votamos negativamente, que generó mayores exenciones y exoneraciones. Usted ha hecho un trabajo muy interesante que estuve revisándolo y se calcula que el costo fiscal es un término técnico que tiene el presupuesto, que es obligatorio en muchos países del mundo, y yo he querido que en Colombia se vuelva obligatorio, y es el que obliga a presupuestar las exoneraciones, porque en el fondo las exoneraciones son subsidios. Entonces aquí a los pobres les presupuestan los subsidios. Vamos a dar tanto para vivienda, vamos a dar tanto para mujeres en acción, etcétera, etcétera, y eso vale X billones. Pues yo quiero contarle que, por estudios de ustedes mismos, el costo fiscal de dar exoneraciones a los grandes, a los poderosos, supera los 23 billones de pesos anuales. Y cada vez que se va a hacer una reforma tributaria, juegan es a eso.
Visto que las reglas de juego y otros aspectos de nuestra economía y sociedad dependen del gobierno, lo que el gobierno haga es vital. Y lo que uno siente es que los gobiernos cada día están más cooptados por los dueños de esos conglomerados económicos que terminan haciendo que el gobierno tome decisiones en beneficio propio. Voy a poner un ejemplo sencillito. Yo sé que lo que voy a decir es poco ortodoxo y de pronto hasta me gano un jalón de orejas del doctor Ocampo, pero por sentido común uno dice, a ver, si tenemos unos ahorros, y esos ahorros están expresados en unas reservas que compramos a 2.200, 2.300 pesos el dólar, son 53 billones de dólares. Este año, la sola valoración de esos ahorros por la tasa de cambio nos puede generar más de 100 billones de pesos. Mucha gente me dice, usted es muy conservador, va a ser mucho más que eso. Uno dice, ¿por qué no pensar en una emisión primaria para que parte de esa plata no la regalen, se la presten al gobierno para enfrentar la pandemia y de esa manera se la devolvemos? Listo, pactémosla a 20 años, a 30 años, hacemos un esfuerzo toda la sociedad y vamos devolviendo esos recursos. ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Hicieron emisión? Sí hicieron emisión, pero fue una emisión secundaria entregándosela de entrada a los bancos. Bajemos el encaje, 9 billones, muévalos, pero al mismo tiempo sacamos un decreto diciendo préstenle esos 9 billones al gobierno nacional y cóbrele, no sé, 6, 7, 8%, lo que significa que con cero riesgo le terminamos entregando en esa sola operación más de 600.000 millones de pesos a los bancos. O sea, claro, o sea, el poder político, el poder económico, coopta el poder político, muchas veces lo coopta con tecnócratas que son los que lo representan, obviamente negociados con el poder político que maneja el país y que termina tomando este tipo de decisiones. Hay que hacer innovaciones económicas para cambiar esto. Esas innovaciones se hacen con reformas tributarias, sí, es parte del desarrollo. Con reforma económica, sí, es parte del desarrollo. Pero óigame bien, la gran reforma que se tiene que hacer es la reforma política, que cambie el poder y que cambie los intereses de quienes están gobernando la sociedad. Si no somos capaces de cambiar eso, esto va a seguir igualito. Y ahora sí entro con cifras que creo que son importantes para analizar el colapso económico. En la encuesta de ingresos y gastos del DANE del 2018, evidentemente pues no se necesita ser un doctor en la materia para saber que efecto de la pandemia hoy estamos peor. A mí me impactó muchísimo el dato del promedio de ingresos. O sea, uno lo percibe, pero cuando uno lo pone en cifras, pues, ¿qué es lo que está pasando? En 14 millones de hogares, el 31% de esos 14 millones de hogares es una cifra que me entregaron. Hicimos una investigación rápidamente con mi UTL y me dice que el 31% viven con menos de un salario mínimo mensual vigente. Eso es una pobreza, eso es increíble. O sea, pensemos lo que es una familia viviendo con eso. El 30% entre 1 y 2 salarios. En otras palabras, más del 61% de los hogares colombianos viven con menos de 2 salarios mínimos mensuales vigentes y el 30% de todos los hogares viven con menos de 1. Eso es una locura. El 16% entre 2 y 3 y el resto, o sea, 23 en más de 3 salarios mínimos mensuales vigentes. Cuando usted entrega estas cifras, hay un colapso económico. ¿Y por qué hay un colapso económico? Porque si usted mira las cifras generales de riqueza del país, usted termina dándose cuenta de que sí hay riqueza, pero muy concentrada, y que esa concentración de la riqueza, a cambio de hacer crecer la riqueza de la nación, lo que esos señores están haciendo es tratando de tomarse la renta, no crecer la torta, sino comerse ellos solo la torta. Para 2018 el coeficiente de Gini es de 0.517, de los más altos de América Latina. Creo que estamos entre los 3 o 4 más altos de América Latina. La concentración de la tierra es casi del 1, es concentración absoluta.
Eso es una locura. ¿Uno cómo va a enfrentar la pobreza rural? Eso es el colapso económico. ¿La pandemia lo hizo? No, lo está desnudando porque evidentemente la gente está con hambre. ¿Qué le ha pasado a los sectores en los últimos años? La agricultura, que tenía el 5%, el 7.5% del PIB en el 2005, hoy tiene el 6.7%. O sea, ha decrecido, y la agricultura genera un empleo mucho más democrático. La industria, que tenía el 16% del PIB en el 2005, hoy tiene menos del 11%. O sea, el país se está desindustrializando, aunque se pongan bravos los gobernantes que le decimos que en sus manos se les ha desindustrializado el país, porque además las decisiones que han tenido han sido terribles. Cero política industrial. Industria que genera empleo, porque es evidente que en la industria usted para producir riqueza tiene que contratar gente, o sea, es mano de obra. En cambio, el sector financiero, que en el 2005 era el 3.5, hoy es el 4.4, pero saben que nos metieron una trampita, yo no sé, Mario, si usted se pilló la trampita que nos metieron en las cifras, porque en el 2005 sumaban el sector financiero y el inmobiliario. Hoy nos dan la cifra solo del financiero y dicen, hoy es el 4.4, pero si usted sumara el inmobiliario y el financiero, sería el 16%, o sea, es el único sector que se disparó en su participación. Esos señores ya no solo recogen el ahorro para cumplir una labor que deberían cumplir, que es ubicar ese ahorro en la corriente económica para generar riqueza, sino que ellos son los que hacen las carreteras, se las ganan mal ganadas, como lo han denunciado muchos de mis colegas. Hacen puentes aunque se les caiga, andan con un candidato a la presidencia por todos lados, entregando casas o anduvieron, porque es que además también hacen casas, hacen de todo, manejan pensiones, y si al negocio de las pensiones les está yendo mal, pues el gobierno sale a salvarlos. Bueno, es de verdad un poder económico traducido en un poder político que ha hecho que las decisiones frente a la pandemia no hayan sido las mejores. Y terminan haciendo lo siguiente. Y aquí termino porque veo que me está acabando el tiempo. Entro en el tema de CENIC, Ecopetrol. ¿A qué le están jugando? ¿A qué están apostando? A que con su poder político, a cambio de generar innovación, de crear nuevos productos, de generar riqueza, se dieron cuenta que hay unos negocios muy buenos, hay unos banquitos ahí, un sector financiero en el Estado, está CENIC y está Ecopetrol, y se lo quieren quedar. Digámoslo con claridad, se lo quieren quedar. Y lo están trabajando para quedarse. El año pasado la inversión en CENIC para ponerla a punto fue espectacular. Me metieron, no sé, cerca, me corrigen, la gente del sindicato de la USO, pero me metieron, no sé, 1.5, 2 billones de pesos para poner a punto la infraestructura de transporte de combustibles, porque no solo es petróleo, son más combustibles, y salen a decir, primero, un decretico calladito, el 811, en donde los autohabilita sin mecanismos de democratización, los habilita para vender la participación que tiene el Estado en las empresas que cotizan en bolsa, y al mismo tiempo para comprar lo que quieran en bolsa de empresas privadas. Yo pienso mal, y perdónenme por ser mal pensado, pero yo a veces digo, estos señores lo que quieren es salvar de la quiebra a unos tiburones que andan con ellos y les financian sus campañas, y salvarlos de la quiebra comprándole las empresas, ¿con qué? Con la plata del ahorro y del esfuerzo de los colombianos, CENIC, Ecopetrol y otras cosas. Y por ello en el presupuesto, esto es gravísimo, mire el decreto y ahora mire el presupuesto. Si el decreto dice que se autohabilitan para vender y en el presupuesto dice que necesitan 12 millones de pesos para cuadrar el presupuesto en privatizaciones, blanco es gallina, lo pone, frito se come, o sea, van tras CENIC y van tras Ecopetrol. Si no somos capaces de generar toda una estrategia pública de defender lo público, van a acabar con lo poquito que hay. Hoy, con Jorge Robledo y otros compañeros, presentamos el proyecto de ley para derogar el decreto 811. Vamos a ver cómo responde la gente. Entonces hay que amplificar esto, hay que decirlo. El día que hicimos el debate, yo hice esa denuncia, y con eso termino, hice esa denuncia el día del debate de control político. Es ridículo que 176 decretos tratemos de controlarlos en 6 horas de debate. Yo hice una intervención de minuto 30 segundos haciendo esta denuncia. Impactó tanto que la gente no quiere, o sea, es tan grosero esa actitud antidemocrática del gobierno
que presentamos un proyecto con Maritza, con varios compañeros más, nadie quiso oponerse y se aprobó una proposición diciendo deroguen el 811. Bueno, pues presentamos la ley porque el gobierno ha sido tan antidemocrático que no ha querido responder a la proposición y lo que necesitamos es ponerle la lupa a cada uno de los congresistas para ver si permitimos que terminen de vender lo poco que le queda al país. El colapso económico existía antes de la pandemia lo ha desnudado y tenemos un modelo económico rentista que solo lo podemos derrotar si unimos todas las voces socialdemócratas de este país y nos enfrentamos a eso. Y gracias, Mario. Gracias a usted, senador, gracias por su intervención y por el trabajo que está realizando pues, en el Congreso de la República. Esperamos que ese decreto que ustedes han denunciado pues, se pueda derogar, así como ustedes lo saben, pues la semana pasada se cayó también el decreto que autorizaba el traslado de los 20.000 pensionados de los fondos privados hacia Colpensiones, así que yo creo que pues, hay oportunidad de que eso se pueda dar en el sentido de lo que usted plantea, de esa configuración de la crisis antes de la pandemia, que ya era de una economía rentista y que lo que busca pues, en este momento, si así lo plantea el marco fiscal y el presupuesto, es echar mano de patrimonio que es importante para el desarrollo del país, como lo es Ecopetrol. Senador Robledo, en el mismo sentido, ¿usted cómo está viendo pues, las medidas económicas del gobierno? Si cree que es una buena idea enajenar activos, enajenar patrimonio de los colombianos para reactivar la economía, o cuál es la visión que usted tiene frente al manejo económico actual y cuál sería ese plan de reactivación. Gracias, senador Robledo. Tiene la palabra también por 15 minutos. El micrófono, senador. No, senador, no lo estamos oyendo, senador. El micrófono todavía lo tiene. Siempre. Sí. Pequeño detalle. ¿Sí? Bueno, entonces repito, decía que en primer término agradecerles a quienes prepararon este evento, con quienes vamos a compartir unos saludos muy especiales a cada uno de ellos, a quienes nos están siguiendo en sus casas también nuestros saludos, y empezar diciendo esto: mi rechazo enfático a cualquier posibilidad de aumentar la privatización de Ecopetrol. Esa es una posición que para mí es de principios, lo hemos planteado toda la vida, y entonces todo nuestro rechazo, ya lo dijo el senador Velasco, presentamos un proyecto de ley para derogar el 811, que es el decreto que facilita, digamos, esa operación. Pero bueno, voy además a hacer como un contexto para explicar una cosa que es importante. Es que todas estas privatizaciones siempre las han presentado como que es que así salvan a Colombia. Sí, o sea que lo único que faltaba para que Colombia saliera como un cohete hacia el cielo era pues privatizar alguna cosa. Entonces voy a hacer el contexto en la idea del colapso económico, que es el nombre que se le ha dado a este evento. Lo primero es precisar esto que es muy importante. El coronavirus le ha dado un golpe durísimo a la economía, pero durísimo y de consecuencias muy complicadas. Pero lo están utilizando los amigos del gobierno para crear un falso relato, para meternos una mentira. Yo ya le oí la frase a algún senador decir: tan de malas el doctor Duque, como iba de bien este gobierno, como una bala, la gran prosperidad, y tan de malas el pobre que le sale el coronavirus, y el qué culpa va a tener. Eso sí fue de puro de malas que nos tocó eso. Pues bueno, eso es paja. No es cierto que las cosas estuvieran bien antes de marzo. No tenemos tiempo para mirarlo, pero ahí están todos los indicadores diciendo que en marzo íbamos así, cayendo duro. La propia devaluación del peso era un indicador, las calificaciones de las calificadoras de riesgo, las tasas de crecimiento, etcétera. La economía estaba haciendo agua, la tasa de desempleo era bien alta. La mitad del desempleo de hoy ya estaba antes de marzo. El desempleo en Colombia está creciendo desde el 2015, o sea que ahí había un cuento. Entonces me voy a detener un poco en qué es lo que está pasando, porque el debate más importante, que cada vez va a salir más, es, bueno, sea el análisis que se tenga sobre el presente, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro? Ese es el centro del debate. Entonces es que ese debate usted no lo puede hacer si no entiende qué está pasando, porque si el país estaba perfecto y se dañó con el coronavirus, pues cuando desaparezca el coronavirus, el país se arregla solo, sigamos haciendo lo mismo. Ese es el truco que nos están montando. Entonces, ya enfaticé cómo estábamos de mal
antes de que empezara la pandemia. Ahora, aquí aparece una discusión, claro, desempleo, pobreza, informalidad, todas las tragedias. Pero entonces aparece una discusión, ¿y cuál es la causa? Yo enfatizo mucho en que no puede haber solución si primero no se analizan las causas. No se va donde el médico a que el médico le diga a la persona dónde le duele. Se basa a que el médico diga por qué le duele y cómo curarse del dolor. Y el que se equivoque en la causa del dolor, se equivoca en lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuál es el centro de este asunto? Tomémoslo por la vía del desempleo, que va pegado de ahí la pobreza. Pues este es un país que crea pocas fuentes de empleo. Son cosas distintas. O sea, decimos crear empleo, pero realmente lo que hay que crear son fuentes de empleo. Y las fuentes de empleo se crean es en la actividad económica, en la industria, para poner el ejemplo, en el agro. Si ustedes miran los países más desarrollados donde el desempleo y la informalidad son bastante bajos, son países cuyo producto por habitante al año puede ser del orden de 30, 40, 50 mil dólares al año. O sea, son potencias industriales y agropecuarias y científicas y de todo. En Colombia tenemos un producto por habitante de 6.500 dólares. O sea, lo que tenemos es un capitalismo extremadamente subdesarrollado, atrasado, premoderno en proporciones grandes. Decía incluso un neoliberal en estos días que el 80% del país nos avergüenza por las condiciones de atraso en que vive. Este es el punto. Y esto se ha agravado en los últimos 30 años de sistemática destrucción por la vía de la apertura y del libre comercio el aparato productivo nacional a un país que lo inundaron de importaciones de todo tipo de asuntos. Pero además, ¿por qué estamos en una crisis tan grave? Porque a sabiendas de que todo esto de lo que estoy hablando iba a ser un desastre, ellos tomaron una serie de medidas remediales que no fueron suficientes y que nos tienen como está. Entonces, miren ustedes, privatizaciones, bueno, en buena medida las privatizaciones se hacen es para financiar un país que se está quebrando, una actividad económica del Estado que se está quebrando. 40 billones de pesos del 2002 en pesos de hoy. Deuda pública, en el 99 era de 200 billones, hoy estamos en 480 billones y seguimos en la olla, es lo que quiero enfatizar. Endeudamiento externo, ya vamos en 140.000 millones de dólares, el total del endeudamiento externo para conseguir los dólares que la economía no es capaz de producir. El otro super remedio que se inventaron, entre comillas, pues super remedio, bajar los costos laborales, se han envilecido los costos laborales, tercerizaron el trabajo, mayor desigualdad social, extrema concentración de la riqueza, que unos cuantos se quedaron con todo eso con el cuento de que es que eso era la modernización y ese era el verdadero progreso, y dejarnos la minería como la única opción. Y yo advierto que yo no soy contrario a que haya minería, lo que exijo es que se haga bien, pero también se probó que no es suficiente. Entonces, esto que tenemos con el coronavirus es como la sal en la llaga de una economía absolutamente mediocre, subdesarrollada, que avergüenza, un capitalismo de amigotes, además profundamente corrupto, donde 3 o 4 se la ganan todas y los demás que se acomodan. ¿Qué hacer ante la crisis? Esto ya está inventado, lo está haciendo todo el mundo. Plata, plata y plata. Una crisis tan grave, lo que hay es que echarle plata. Y se la tiene que echar de verdad el gobierno nacional porque nadie tiene los recursos. Plata y plata y plata. ¿Para qué? Para todo. A los nuevos pobres, a los viejos pobres, a los nuevos desempleados, a los viejos desempleados. Hay que respaldar la actividad económica, porque si se sigue colapsando la actividad económica, pues se agrava el problema del desempleo. O sea, plata del Estado. Pero en esto Duque lo está haciendo peor, es imposible. Hay 76 países del mundo que están gastando más en relación con el Producto Interno Bruto que Colombia para atender la pandemia. 76 países del mundo. A mí me reconoció Carrasquilla en un debate en el Senado que estábamos gastando menos del 3%, o estaban ellos. Y después el doctor Duque, pues que cree que con Vivesa va a resolver los problemas, salió y dijo, no, es el 11%. Y volvieron a oficiar el 11%. Se inventaron con fraude, con trampa, hay que decirlo con claridad, 8 puntos que no existen en la realidad económica. Entonces, por supuesto que eso nos acaba de desbaratar la economía, nos agrava el desempleo, nos agrava la pobreza, nos arruina la vida. Bueno, ¿y hacia adelante qué? ¿Hacia adelante qué hacer? O sea, ellos, Duque y sus amigos, pues lo que han dicho es que sigamos igual, porque como estábamos súper bien en marzo, pues ¿para qué cambiar las cosas que estaban bien? O sea, como en Alemania. Yo puedo entender que en Alemania digan, no, pues pasado el coronavirus, pues entonces sigamos más o menos lo mismo en lo que estábamos, porque cómo íbamos decían los alemanes. Pero es que esto es un desastre. Entonces, cuando Duque dice, ¿qué es lo que está diciendo? Seguir con las mismas recetas de la globalización, el mismo capitalismo de amigotes,
todo lo mismo que ha fracasado para desarrollar a Colombia, pues quedamos en un problema gravísimo. Y ahí mete como gran genialidad y como si fuera muy novedoso seguir las privatizaciones. Ya dice cuánto va en privatización. Entonces, claro, como están en el esqueleto porque ya vendieron casi todo lo que había para vender, entonces le van a caer pues a las joyas de la corona, empezando por Cenit, que es Ecopetrol, que es, digamos, la empresa, digamos, principal en cuanto a rentabilidad, que es detrás de lo que vienen los compradores. La van a vender a menos precio, como es obvio, sí. Yo no me sorprendería que fuera además en un proceso de corrupción. Bueno, y señalar otra cosa, y con esto voy a concluir. En general, todo lo que estamos planteando de mayor gasto público, esa retórica también la ha hecho Carrasquilla, esa retórica también la ha hecho Duque, ya lo explicaron aquí también. Entonces, mucha plata a los bancos con el cuento de que es que hay que dinamizar la economía, y en eso estamos todos de acuerdo, pero ojo que este es el debate que estamos planteando. El keynesianismo, o sea, el aumento del gasto público. Keynes fue un economista muy famoso que planteó cosas importantes para la crisis y que sin duda funciona. El keynesianismo funciona si hay otras condiciones. Yo quisiera que lo discutiéramos con todo cuidado los que vimos pendientes. O sea, pero si el keynesianismo, o sea, el gasto público, que la gente tenga más plata entre el bolsillo, que haya unos pocos más de empleos, se convierte no en producción nacional, sino en importaciones, pues fracasa el keynesianismo. Y hay que mirar cuál era el contexto de los años 30 en que estas teorías se plantearon, doctor Ocampo. Entonces hay que mirarlo con detenimiento. Porque si yo le doy una plata a los pobres y esa plata se convierte en comida, estamos de acuerdo. Pero no es lo mismo si la comida es producida en Colombia y dinamiza el agro, a que si la comida es importada. Por supuesto, es obvio. Y este es parte del drama que tenemos. Estamos tan mal como estamos porque quienes han dirigido a Colombia nunca se han empecinado en desarrollar la economía de verdad, montándola sobre la producción, que es como se tiene que montar, sobre la producción industrial y agropecuaria. Keynes usaba la figura del estartazo. ¿Se acuerdan? Darle el estartazo al carro que no quiere prender y entonces uno le da duro, como un estartazo que llama, y luego el carro prende y todo el mundo se alegra y montes y que nos vamos. O el carro empujado también es una forma de darle un estartazo. Pero el estartazo le funciona al carro que tiene motor, que tiene caja de cambios, que tiene gasolina, que está bueno. O sea, un carro cadáver, destruido, ningún estartazo lo pone a caminar. Esa es otra falacia que nos han metido. O sea, si hay cambios de fondo en las políticas macroeconómicas generales, el estartazo puede ayudar, y si no, ¿qué? El estartazo le pega un brinquito al carro de 4 metros y volvemos y quedamos en las mismas en como estábamos. Esto lo entiende cualquiera. Es que no es que Carrasquilla y Duque no lo entiendan. No, lo que pasa es que no trabajan para el interés nacional, no están preocupados por la suerte de Colombia. Les importa un pepino que este país sea un país tan atrasado como este, porque ellos van como príncipes. Esa es la triste realidad. O sea, el problema más grave que tiene la economía de la sociedad colombiana es que aquí nunca se ha podido hacer un pacto nacional como el que estoy proponiendo, que incluya a los empresarios, claro, pero que incluya también a los trabajadores y a los campesinos y a los indígenas, un pacto de gana-gana, como los que han planteado en los países que han tenido éxito para desarrollarse. En todos ha habido pactos nacionales, pero pactos nacionales ¿para qué? Para desarrollarse. Aquí lo que ha habido es un poco de pactos de avivatos, de frentes nacionales y de esas cosas, para que un combo de favorecidos prospere y le vaya muy bien, con el gran truco: no parezcamos colombianos, separemos nuestra suerte personal de la suerte de la nación, que esto se hunda y nosotros vamos ganando. Y inclusive ya casi todos o muchos están, por ejemplo, ya han decidido que no pagan impuestos en Colombia, sino que se van a pagarlos al exterior. Se están residenciando en el exterior. Y entonces Colombia cada vez funciona más como una economía de enclave. Entonces desde afuera les traen riquezas de todo tipo, rentas, etcétera, pero no la desarrollan. Este es el gran debate que hemos hecho. O sea, aquí necesitamos crear un gran pacto nacional que incluya todas las clases sociales, pero con un mínimo de nacionalismo, de patriotismo. Claro, y a las empresas deben ganar plata y las cosas deben funcionar bien, etcétera. Eso es parte de la lógica del mercado, pero no puede ser para mantenerlo sumergido en el atraso y en la pobreza. Y ya el doctor Duque nos dijo que no quiere cambiar nada, pero más grave aún, los que le dan las órdenes a Duque, o sea, las grandes potencias globales, los grandes tanques de pensamiento, las instituciones internacionales de crédito, ya nos hicieron saber también que no quieren cambiar nada. O sea, hay mil maneras de mandar ese mensaje. Yo esto lo he estado mirando con detenimiento. ¿Qué signo de cambio hay, doctor Ocampo? Yo no veo ni uno. No veo ni uno. Digo yo de verdad.
pues que nos saque del subdesarrollo. Porque claro, todos están poniendo paños de agua tibia o grandes paños de agua tibia o, bueno, o importantes paños de agua en la crisis, con lógicas keynesianas de aumento del gasto público, pero el gasto público, repito, solo no nos resuelve ese problema. Eso es una falacia. ¿Sí? Y esa, si ustedes quieren, la parte más grave de la privatización de Ecopetrol. Yo la rechazo por principios. No hay por qué privatizar una empresa tan importante como esa y tan rentable como esa. Pero cuando además para meter la mentira y poder darle vida artificial a un modelo económico que ha fracasado, porque ha fracasado, pues entonces ya aquí tenemos doble pilatuna, llamémosla así. ¿Sí? Vender lo que no se debe vender, para darle un poquito de aire y crearle un consuelo y un contentillo. Es como el mismo cuento de las carreteras que no están echando con este término. Es inaudito que la gran propuesta de Duque, que dice que el plan Marshall, es que son hasta ridículos para hacer sus demagogias, plan Marshall, hágame el favor. ¿Sí? Entonces es pasar de las vías 4G a las 5G. Hágame el favor. Yo no me opongo a que se haga vías, pero no me digan que esta crisis vamos a salir con solo hacer las vías. Cuando, como, a diferencia también de los años 30, porque es que aquí hay que ponerle fecha a las cosas, ya ni siquiera son fuertes generadoras de empleo, porque son intensivas en capital, en bienes de capital para generar la riqueza que genera. No demora que nos las dirijan con un joystick desde Nueva York, la construcción de esas vías. No me opongo, repito, a que haya vías, pero se lo leí al doctor Ocampo un día en un libro hace muchos años. Las vías sirven para enlazar centros de producción y de generación de riqueza, pero las vías solo de una vía que no va para ninguna parte. Ahí acabo de estudiar, no les doy el nombre porque para qué, de una vía de esas de las 4G que no comunica nada con nada. 150 kilómetros de carretera y usted dice un pueblito con otro pueblito. ¿Y qué? ¿Va a haber economía entre eso? Ahora, claro, el gran negocio del sector financiero y además ya nos metieron, se están gastando los recursos hasta la década del 40. O sea, ya nos gastamos la plata del 2040 para financiar esas vías, que por supuesto no resuelven ningún problema. Repito, no me opongo a que se hagan vías, pero tienen que ser vías para enlazar centros de producción, no para hacer rentas financieras, no para hacer actos de corrupción. Les repito, ya vi una entre dos pueblitos. El problema no es que sean pueblitos, es que no hay ninguna economía, no hay nada que cargar. Váyanse ustedes para varias de las vías esas por las que recorremos. No hay carros. Antes de la pandemia. Porque no comunican. Bueno, yo termino ahí. O sea, que hay, digo lo último, aquí hay un lío político que resolver. ¿Cómo se gobierna Colombia y con qué objetivo político? O sea, ¿vamos a superar el país de antes de la pandemia o vamos a utilizar o se va a utilizar la pandemia para seguir sumergiendo a este país en el atraso y en la pobreza y en un capitalismo subdesarrollado y de amigotes incapaz de resolver los problemas propios de la economía de mercado? Porque no son iguales todas las economías de mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Y yo creo que votaría para la próxima intervención con lo último que usted nos ha comentado. ¿Cuál es la economía que se quiere reactivar? ¿O cuál es la economía que es el que va a tener una reapertura? Si es la del empleo precario de antes, la del aparato productivo precario de antes. Y pues una reflexión muy interesante que hace el senador sobre que el estímulo a la demanda no es solamente suficiente, sino que pues, eso requiere también de un aparato productivo capaz de dinamizar la economía. Usted se refería al estartazo y al empuje del vehículo, y en Estados Unidos hablan también en los procesos de reactivación de dinero por helicóptero, pero ese dinero por helicóptero que la crisis de 2007 y 2008 no generó inflación es justamente porque una parte de ese dinero pues, lo absorbió el aparato productivo de los países desarrollados. Nos recuerdo que estamos en este foro sobre el colapso económico organizado por la Unión Sindical Obrera, por la USO, por FESCOL y por Sede Trabajo y transmitiendo por las redes sociales de Con Criterio. Estamos con el numeral El Colapso Económico y hemos recibido comentarios en torno a la defensa de Ecopetrol. Tenemos personas conectadas desde los principales centros de producción y distribución petrolera del país, de Barranca Bermeja, de Bucaramanga, de Aguachica, Cesar, en el Huila. Tenemos gente también conectada en Medellín que nos ha escrito ahí sus comentarios. Un saludo muy especial. Y continuamos en este foro sobre el colapso económico con María Fernanda
Valdés de FESCOL, y la pregunta que tenemos para María Fernanda está relacionada justamente con si el país debería hacer una transformación productiva, cuál debería ser la fuente de reactivación del país y de dónde podrían salir también esos recursos para hacer esa transformación productiva. O vamos a volver, digamos, algo de contexto que puede ser útil. En junio las exportaciones repuntaron con relación a mayo, pero el 78% de lo nuevo que se exportó en junio fueron nuevamente recursos naturales y materias primas. ¿Ese va a ser el proceso de reactivación o cómo debería darse esa transformación productiva? Fernanda, adelante en tus 15 minutos. Bueno, Mario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los senadores y a José Antonio, mis compañeros de panel y a todos los que nos están siguiendo en este momento en redes sociales. Yo voy, Mario, a presentar a compartir pantalla. No sé si estoy en este momento autorizada. Parece que sí. Bueno. Entonces, yo voy a hablarles, yo tengo aquí una presentación, yo voy a comenzar. Disculpen un segundito, yo voy a compartir esto bien. Yo voy a comenzar entonces haciendo una pequeña cuña institucional. Debo contarles un poco sobre cómo tratamos estos temas y cómo hemos trabajado en estos temas desde la FES. Para esto me gustaría empezar contándoles que hace más o menos unos 5 años la FES en América Latina estaba en lo que nosotros llamamos una preocupación existencial, porque veíamos que en la región habían un montón de crisis, muchas de lo que se hablaba aquí para el caso colombiano, pero se replica también en el caso latinoamericano, un montón de crisis simultáneas en donde estaba al mismo tiempo una crisis económica, una crisis política, que también hemos hablado aquí, una crisis que no se ha hablado aquí, que es una crisis ambiental, que en verdad pone en riesgo nuestra supervivencia como especie. Estas crisis paralelas que tenemos en la región latinoamericana se manifiestan de muchas formas, pero sobre todo por algo que también se ha mencionado aquí, que es que somos la región más desigual del planeta, somos la región más violenta del planeta, ¿sí? Con una violencia homicida, que no, hay lugares en la región donde se vive una verdadera pesadilla en términos de violencia, y una degeneración ambiental creciente que nos amenaza. Entonces, estábamos en la FES en América Latina estaba en esta preocupación existencial de estas crisis y decidió hacer una propuesta política para superar todas estas crisis. Esto fue hace 5 años, se reunieron un grupo de, creo que son 17 expertos de toda América Latina de muy, muy alto nivel, y se reúnen desde hace 5 años varias veces al año para dar una propuesta y unos resultados que solamente han salido definitivamente el año pasado. Ellos han escrito muchísimos documentos, todo esto obviamente es gratis, tenemos una biblioteca digital de FES Transformación con documentos sobre todos estos temas y sobre la propuesta que la FES hace, que se llama la transformación social ecológica, ¿sí? Entonces, no tengo tiempo para hablar de cuál es esta propuesta en general. Pronto vamos a estar socializando muchas de estas cosas aquí en Colombia para los que estén interesados, y también está una página en internet para los que estén interesados. Pero en el punto de vista económico propone mucho de lo que se ha hablado aquí, un cambio de la matriz productiva y un cambio del modelo económico ¿hacia qué? Hacia modelos económicos que sean menos dependientes del sector extractivo. También, al igual que el doctor Robledo, no tenemos problema con el sector extractivo, pero sí consideramos que depender completamente de este sector y de los vaivenes de los precios de los commodities hace que nuestras economías sean demasiado volátiles y demasiado vulnerables a cualquier situación externa. Y también propone un tema que no se ha hablado aquí todavía, que es el tema de la transición energética, pero una transición energética justa. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente quitar los combustibles fósiles y volvernos, digamos, renovables, sino que aquí en Colombia, que sabemos que exportamos energía y que exportamos petróleo, bueno, que aquí también todas las familias y todas las empresas tengan energía eléctrica, que es algo que todavía no se tiene, ¿no? Entonces, así es como es la visión que nosotros tenemos desde la FES de este tema, y así es como lo abordamos. Ahora me voy a volver a
al tema de Colombia y voy a exponerles un poco cómo se comporta este sector minero energético en Colombia y voy a ir haciendo unas referencias a el tema de la transformación que nosotros proponemos, esta gran transformación que implica no solamente una transformación económica, sino política, cultural, de todos los tipos. Entonces, empecemos con el tema de Colombia y de este sector minero energético. Muchos de los panelistas aquí ya conocen esta información, pero estoy seguro que los oyentes y los que nos están escuchando les va a ser de mucho provecho ver este resumen de cómo es la situación del sector minero energético en Colombia. Para empezar, me gustaría decir algo que mucha gente no tiene muy claro, y es que el sector minero energético no es tan significativo en el Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, cuando se habla de esta dependencia al sector extractivo, no es precisamente dependencia de su Producto Interno Bruto, ¿sí? En promedio, podríamos decir que en los últimos años el 5,7% del Producto Interno Bruto depende de este sector, de explotación de minas y canteras según fuentes del DANE, ¿sí? Y tampoco, esto es algo que la gente sí sabe un poco más, tampoco hay una dependencia en el nivel de ocupación. Solamente más o menos un 1% de los ocupados de Colombia trabajan en el sector minero energético, ¿ya? O sea que eso también lo sabemos porque es un sector que gasta mucho más capital que trabajo, es un sector que no es intensivo en trabajo. Pero en lo que sí hay mucha dependencia en el país es en las exportaciones. Esto ya lo había dicho, el senador Velasco, lo habíamos dicho en palabras, aquí lo muestro en un gráfico, no sé si lo pueden ver bien, cómo en este momento, bueno, aquí tenemos hasta el 2016, en este momento estamos exportando más o menos un 60% de todas nuestras exportaciones viene de este sector. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que a raíz de los años se han caído las exportaciones de otros sectores. Hoy en día prácticamente lo único que exportamos es eso, ¿no? Entonces en ese componente sí tenemos una gran dependencia. Y también tenemos una gran dependencia en las finanzas públicas nacionales. O sea, las finanzas públicas nacionales dependen fuertemente de este sector. Y por eso cada vez que se trata de hablar de este tema es tan controversial, porque el Estado depende de esto, ¿sí? Entonces, haciendo como una relación con ese concepto que les hablaba al principio de la gran transformación que nosotros proponemos, esto es un problema para la gran transformación. Y no solo es un problema en Colombia, sino en toda América Latina, esa alta dependencia que tenemos fiscalmente de este sector extractivo, ¿no? ¿Cómo va uno a acabar con cómo va uno a querer transformar su sistema hacia uno menos extractivo si depende de esta manera del sector? Podemos decir que más o menos el 9,1% de todos los ingresos fiscales del orden del gobierno central dependen de este sector. Como para ponerlo en perspectiva, esto es más o menos un tercio de lo que se recauda, un poco más de un tercio de lo que se recauda del IVA, que es lo que más recauda en los sistemas tributarios colombianos. Bueno, y también sabemos que hay una alta dependencia de los territorios de los dineros de las regalías. Se está hablando más o menos de unos 20 billones de pesos anuales por concepto de asignaciones de las regalías a los entes territoriales. Entonces, en esto hay una gran dependencia. Incluso, aunque hay una gran dependencia, y esto es importante decirlo, el costo fiscal del sector minero es bastante elevado. ¿Por esto qué quiero decir? Los beneficios tributarios de los que hemos hablado hoy, los beneficios tributarios que se dan al país, que son exagerados, que estoy de acuerdo en que son exagerados y no tienen sentido, muchos de esos beneficios tributarios van para este sector. Aproximadamente aquí podemos ver en la línea naranja, aproximadamente de todos los beneficios tributarios, de lo que se llama el costo fiscal o el costo tributario, aproximadamente un 8% va a este sector y al sector extractivo.
que uno no entiende muy bien por qué va este sector, ¿sí? Yo le he tratado de explicar esto un poco a los que no son economistas y no entienden por qué tendría uno que estimular la inversión en un sector para sacar unos hidrocarburos que solamente hay aquí, ¿no? Entonces, y también ¿para qué estimular un sector si se sabe que lo que más garantiza que haya inversión en este sector son los altos precios de los commodities, y esto lo conocen también los economistas desde siempre. Entonces, esto aquí les voy a mostrar un trabajo que hizo este trabajo, que yo les he copiado los gráficos, donde muestran un poco esa correlación que hay entre la inversión, que hay inversión extranjera directa por año, y los precios de los commodities. Claro, es una correlación bastante alta y eso se conoce muy bien. Y eso lo hace a uno preguntarse por qué tantos beneficios tributarios a un sector que al final las decisiones de inversión no dependen de cuántos beneficios se den, sino de otro tipo de factores como por ejemplo el precio de los commodities y el precio del petróleo. Entonces, hablamos un poco de la diversificación productiva y aquí en este gráfico lo que quería mostrarles, que también lo saqué de ese documento de ese trabajo con base en los datos del Ministerio de Comercio, es aquí lo que se muestra principalmente es que los exportadores en el sector minero energético son 4 gatos, ¿sí? Como para decirlo de una forma coloquial. Son muy pocos los que exportan, no hay en verdad una diversificación en ese sector, mientras que sí lo hay en otro tipo de sectores, como por ejemplo el industrial, que el número de exportadores es el 77,8%. Y aquí también en este gráfico podemos ver que no importa mucho si estamos hablando de un país con acuerdo comercial o sin acuerdo comercial. Entonces, esta tabla era solamente para mostrarles que es un sector muy poco diversificado, ¿sí? Y es un sector muy concentrado y que maneja unos volúmenes muy altos de exportación, pero son muy poquitos exportadores. Y de la mano, eso ya se había mostrado ya esta gráfica, pero hay tanta poca diversificación productiva en Colombia que vemos como les decía anteriormente, prácticamente lo único que exportamos hoy en día es petróleo y minerales, ¿no? Entonces, hay una pregunta que es sobre el tema del rol de las empresas estatales. Y eso es un poco lo que estábamos hablando ahora. ¿Cómo ve la FES el rol de las empresas estatales y el rol del Estado para ser como motor de esa transformación grande que queremos de no solamente de la economía, de la sociedad, sino también de este sector productivo, en particular del sector minero energético? Ahí tenemos un documento que les recomiendo muchísimo leer, del señor Oscar Oslak, que como ustedes saben es un teórico muy reconocido en los temas del Estado y de la democracia, y él habla de ese rol del Estado y obviamente habla de que el Estado puede actuar como empresario, ¿sí? Cuando se logra alinear con los objetivos de la sociedad y del país, ¿no? Y uno aquí se pregunta, unas empresas como, por ejemplo, Ecopetrol, si va en línea con esa transformación y con esas ideales que uno podría tener, y si al contrario lo que hace es comportarse más como una transnacional más. Y aquí vuelvo y cito ese documento que a mí me ha parecido muy interesante, ese trabajo, en donde ellos muestran cómo Ecopetrol se ha venido creando empresas subordinadas. Hoy en día tiene 29 empresas subordinadas. Ustedes saben que Ecopetrol tiene algunas empresas que se encargan del transporte, otras que hacen instrumentos de financiación, inversión. Bueno, se ha venido diversificando, pero al mismo tiempo hay cosas de estas actividades de Ecopetrol que lo hace a uno preguntarse si está actuando como una multinacional más. Este cuadro lo que nos muestra es que de esas 29 empresas subordinadas de Ecopetrol, 18 están en el extranjero y 8 están en los famosos y llamados paraísos o guaridas fiscales que
enumera la Tax Justice Network con su ranking de Financial Secrecy Index, ¿no? O sea que es bastante, esto nos hace cuestionarnos el rol que podría tener una empresa como Ecopetrol para esta gran transformación que nosotros estamos proponiendo. Entonces, para concluir un poco lo que les he mostrado, la dependencia fiscal y exportadora del sector minero energético es el principal obstáculo para la transformación social y ecológica que nosotros proponemos. Y no solamente es un obstáculo, sino que es un gran desafío, porque hay que en verdad decidir. Y aquí hay una coincidencia con lo que decía el doctor Robledo, que nosotros también proponemos un sistema de pactos. O sea, esta transformación se basa en unos pactos sociales y económicos en la sociedad. Y entonces debe haber también un pacto que tenga que ver cómo se va a manejar el tema de esta gran dependencia fiscal. Y por otro lado, otra de las conclusiones es que las empresas como Ecopetrol podrían pensarse definitivamente como un motor de la transformación si continúan aliadas con los intereses del país. Bueno, con esto ya termino. Muchísimas gracias. María Fernanda, a ti muchas gracias y por mostrarnos esos datos pues, que son relevantes. Demuestra, por una parte, la alta dependencia que genera una alta vulnerabilidad de la economía colombiana, sobre todo en sus cuentas externas. Ya lo había mencionado el senador Velasco y el senador Robledo, pues, de cómo el país se viene endeudando cada vez más y cada vez es menos capaz de generar esos dólares que necesita el país para que su economía funcione, justamente por esa alta dependencia. Y agregaría que, como tú mencionas, desde el punto de vista también de la crisis ambiental que vive el país, es que la mayoría de países desarrollados están pensando en una transición energética hacia 2050 que ya no use como fuentes de energía estos recursos. Y en medio de la cuarentena, senadores Velasco y Robledo, que ese es un tema que a ustedes en el Congreso les puede interesar, en medio de la cuarentena, el gobierno nacional autoriza la construcción de 13 proyectos de energía térmica, todos con transnacionales, algunas de esas transnacionales ubicadas en paraísos fiscales, otras transnacionales cuestionadas en Colombia, que ya las conocemos como Electricaribe o pues la empresa española que manejaba Electricaribe, y otras como Minesa. Y esa es la gran genialidad en medio de la transición energética del mundo desarrollado, es que nosotros vamos a construir 13 proyectos de energía térmica con base pues en carbón y gas, que no va a permitir pues claramente esa transformación productiva. Y lo que se ha venido diciendo insistentemente desde el abuso, desde los sectores que defendemos a Ecopetrol, es que esos recursos de Ecopetrol que están en esos paraísos fiscales tienen que traerse de esos paraísos fiscales para servir en la transformación productiva del país. Es justamente el papel que esas empresas públicas y lo público pues debe servir en esa transformación productiva. Muchas gracias, María Fernanda. Finalmente tenemos la intervención del doctor José Antonio Campo, y pues como el doctor José Antonio Campo fue ministro de Hacienda de Colombia, también nos va a dar esa perspectiva sobre si el enfoque del gobierno respecto a las empresas públicas es el adecuado o debería, desde el punto de vista fiscal, tener otra mirada para la reactivación económica del país. Y pues aprovecho también la oportunidad para juntar con una pregunta que le hacía el senador Velasco sobre si es herético pensar en que el país debería hacer uso de esas reservas internacionales o no. Le va a responder, no sé si le va a responder el doctor José Antonio Campo al senador Velasco, y lo que planteaba el senador Robledo sobre si es suficiente con Keynes o necesitamos algo más que la teoría keynesiana para resolver la crisis actual. Gracias, doctor José Antonio Campo. Adelante con su intervención. Bueno, muchas gracias, Mario. Quiero agradecer la invitación de todos los organizadores de este evento. Además, pues encantado de estar con los senadores Velasco y Robledo, y además con María Fernanda, con quien he tenido la oportunidad de trabajar tanto en temas de fiscales como en temas de desarrollo productivo. Yo quiero tal vez comenzar estando de acuerdo que con muchos de los puntos que se han expresado, tal vez con algunos matices, digamos, ¿no? No creo que estemos en un colapso económico, pero hemos tenido una crisis muy fuerte
de hecho, vamos a tener la peor recesión de la historia, pero eso es cierto virtualmente de todo el mundo. Todos los países del mundo están teniendo la peor recesión. Hoy salió el dato del segundo trimestre de los Estados Unidos y fue un desastre. Entonces, digamos, hay una contracción económica, una recesión muy severa asociada pues a la pandemia, digamos, a las medidas para enfrentar la pandemia. Y bueno, vamos a ver, digamos, con qué velocidad salimos, digamos, de esta crisis. En todo caso, estoy de acuerdo con ellos, con todos ellos, en el sentido de que, digamos, de que Colombia sí tiene un problema serio en su modelo económico, para ponerlo de esa manera, y que ese modelo económico tiene que ser transformado. Y eso también tiene que ver con los temas, digamos, fiscales, digamos, a los cuales me voy a referir al final. Digamos, yo diría, digamos, como lo escribí en estos días, el principal problema estructural de Colombia es la desigualdad. Por lo tanto, digamos, cualquier modelo que se plantee hacia adelante tiene que estar enfocado en cómo se reduce la desigualdad en Colombia. A través de una política educativa que garantice pues, educación de calidad, porque para los sectores de más bajos ingresos, porque finalmente la educación es el principal mecanismo de movilidad social para sectores de bajos ingresos. Es también pues, una política, digamos, de protección social más adecuada, con distintas dimensiones. Incluso, digamos, mal que bien, durante la crisis se han venido creando varios subsidios de ingresos a sectores pobres y vulnerables, y yo diría que una de las reformas que hay que hacer hacia adelante es dar una renta mínima digamos, a toda la población. Va a haber que repensar también el sistema de salud, porque está claro que, digamos, aunque tenemos ya un sistema de salud que le presta servicio a todos, es universal, digamos, de todas maneras, digamos, la calidad de la prestación es muy diferente, dependiendo, digamos, del sector social. Va a haber que repensar a fondo el tema laboral, y de hecho el tema laboral tiene que ser el puntal de cualquier política de reactivación. Porque, digamos, este colapso que hemos tenido, ese sí ha sido un verdadero colapso en materia de empleo, digamos, es tal vez el problema más grave que vamos a heredar de esa crisis. Y es también una política de desarrollo rural mucho más integral, porque finalmente los más pobres del país, o sea, la pobreza es mucho mayor en el campo. Entonces, ¿qué se va a hacer, digamos, para impulsar, digamos, el sector rural a través de distintas políticas, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí una de las cosas positivas que ha hecho este gobierno ha sido los programas de desarrollo rural integral, o el desarrollo territorial pues, integral. Y yo creo que, digamos, hay una posibilidad interesante. De hecho, en la misión rural que yo dirigí, nosotros proponíamos que los programas tenían que hacerse en todo el país, no solo en las zonas de conflicto. Y son procesos participativos, digamos, que tienen en cuenta las necesidades integrales de un territorio, y además se hace, pues, entre los gobiernos de distintos niveles, pero también con los actores locales, ¿no? En fin, esa es toda la política, digamos, para ver cómo se impulsa la reducción de la desigualdad. El segundo elemento, como lo han señalado todos los panelistas ya, es el tema digamos, de cómo hacer la transformación productiva. Y es bastante claro que el país tiene que superar totalmente, digamos, su dependencia petrolera o dependencia petrolera y minera, digamos, porque también tenemos el carbón, el níquel, el oro, digamos, como renglones también importantes de la exportación. Y de hecho, digamos, si no hay una transformación profunda del sector exportador colombiano, que tiene a su vez que responder
a una transformación del aparato productivo del país, no vamos a tener una reactivación firme, porque vamos a tener un déficit comercial creciente que va a frenar la reactivación económica. Entonces, si no hay nuevos sectores exportadores en particular, o si no sustituimos importaciones, digamos que es una alternativa que hoy en día no se debe despreciar, digamos, tratar de ver cómo podemos hacer una producción eficiente de productos que hoy en día importamos, vamos a tener un problema externo de la balanza comercial que nos va a frenar la reactivación económica. Ese es un problema que ya era evidente antes de la crisis, como ciertamente el tema de transformación productiva, del rezago o la concentración en sectores mineroenergéticos o petroleros y mineros, digamos, de las exportaciones de Colombia, era un problema clarísimo antes de la crisis y es evidente, digamos, ya era evidente que tenemos que hacer un cambio estructural profundo en nuestra estructura exportadora, pero también, digamos, responde a problemas más profundos. Dicho sea de paso, totalmente de acuerdo con el senador Robledo, digamos, de que uno si, digamos, da un paquete keynesiano y lo que se hace es aumentar la importación, eso no tiene ningún efecto real, ¿no? Eso es en la jerga de la macroeconomía lo que llamamos una filtración del estímulo. O sea, el estímulo se filtra hacia el exterior y no se genera un efecto interno reactivador, ¿no? O sea, la reactivación se da cuando se consumen productos nacionales, cuando se invierte en productos nacionales, en fin. Bueno, en este caso, esa transformación además tiene que estar apoyada por un avance en uno de los áreas donde estamos más atrasados, que es en ciencia y tecnología. Y eso es un tema pues que ha sido muy central también en mis apreciaciones durante los últimos meses. Digamos, a mí una curiosa ventaja de ser ahora miembros de la OCDE es que nos pueden comparar con otros países de la OCDE. Y en esa comparación salimos pésimos en muchos indicadores. Entonces hay que ver por lo menos que, digamos, en materia de desempleo tenemos la tasa de desempleo más alta de la OCDE. Ahora, en materia de ciencia y tecnología tenemos uno de los niveles más bajos de gasto. En fin, hay bastantes indicadores que nos podemos comparar ahora con la OCDE bueno, en materia tributaria, que es un tema que me voy a referir a continuación, también tenemos pues competimos con México, pues, por tener los indicadores más bajos de tributación en nuestro país. En fin, la transformación productiva y asociada a ella la transformación del sector externo, de las exportaciones e importaciones, es absolutamente esencial porque sin eso no vamos a tener una reactivación sostenible. Digamos, eso es absolutamente claro. Uno podría pensar además, y es correcto, de que digamos, el auge petrolero tampoco trajo tantos beneficios en el desarrollo productivo, entre otras cosas, porque tuvo efectos negativos vía importaciones sobre el sector manufacturero y sobre el sector agropecuario. Digamos, lo que hizo fue, digamos, impulsar muchas importaciones de varios productos. Bueno, en fin, es un tema, de hecho, sobre el cual dediqué todo un artículo largo en la revista La Contraloría hace un par de años, digamos, sobre la debilidad de la bonanza petrolera. De hecho, yo decía que Colombia manejaba mejor sus bonanzas cafeteras de lo que manejó sus bonanzas petroleras. ¿Okay? Es un tema importante. Pero por último, digamos, el tercer elemento es cómo vamos a pensar la estructura de las finanzas públicas. Y sobre esa materia, digamos, yo lo que comenzaría resaltando es que digamos, en primer lugar, de que vamos a necesitar una gran reforma tributaria de gran alcance, estructural, como se dice, digamos, para después de esta crisis. No es para el siguiente gobierno, yo creo que eso hay que discutirlo el año entrante. Bueno, ya hay unos proyectos en el Congreso de los sectores de oposición
posición, digamos, en materia, digamos, de tributación. Pero, digamos, la historia, digamos, es que, por una parte, pues vamos a terminar con uno de los niveles de deuda pública más altos de la historia. No tanto por la gran magnitud del gasto, que no es del 11% del PIB, sino del 2.5% según el plan fiscal de mediano plazo, sino también por la caída de la tributación, por la caída del PIB mismo, que hace que se eleve las tasas de endeudamiento. Digamos, vamos a terminar con una situación fiscal muy, muy delicada después de esta crisis. Pero además, la crisis misma ha dejado claro de que necesitamos mayores gastos públicos en distintas áreas. Muchas de ellas tienen que ver con los problemas de la equidad o la ciencia y la tecnología. Digamos, está muy claro de que vamos a tener que tener un mecanismo de apoyo más estable a sectores pobres y vulnerables, que vamos a tener que, por ejemplo, la brecha digital, que ha afectado a todos los niños de bajos ingresos, incluso a universitarios de bajos ingresos, porque no tienen acceso, no tienen computador, no tienen acceso a internet, y por lo tanto no han tenido educación en estos meses, que no ha habido educación presencial. Ese es otro tema, digamos, importante. Hay que aumentar también los gastos en ciencia y tecnología, los gastos de desarrollo rural, por ejemplo, un gran plan de vías terciarias, en fin, hay muchas posibilidades importantes, pero en todo caso, el nivel de gasto público no va a poder reducirse después de la crisis en forma tan sensible. Eso, más el problema del endeudamiento, significa que hay que aumentar la carga tributaria. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo básicamente he venido proponiendo tres tipos de acción. Lo primero es que se deben suspender o eliminar totalmente los beneficios tributarios que se concedieron el año pasado. No tienen ninguna justificación en las condiciones actuales y más bien resultan perjudiciales. Lo segundo es que puede haber algunos recargos, digamos, que se deben hacer o impuestos adicionales durante la crisis, por ejemplo, a los asalariados de altos ingresos, pero también algunas empresas que se han beneficiado de la crisis. Hay empresas que han tenido utilidades extraordinarias con la crisis. Y esas empresas deben ser objeto de una tributación adicional. En fin, ese es como un segundo paquete, pero el paquete más importante es un paquete para aumentar en forma progresiva la carga tributaria en Colombia, que a mi juicio significa básicamente la eliminación, primero y principal, la eliminación de una gran cantidad de beneficios tributarios. Porque, digamos, es cierto que algunas empresas y algunas personas de altos ingresos pagan impuestos altos, pero la mayoría no lo hace, porque si no, no tendríamos una tributación del 14% del PIB, cuando la tasa de tributación es el doble. Entonces, quiere decir que hay muchos beneficios tributarios. Y más aún, algunos hasta injustificables, como lo que presentaba María Fernanda. ¿Cómo es que le estamos dando beneficios tributarios al sector minero petrolero? ¿No es cierto? Eso es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero hay muchos beneficios tributarios, beneficios a las empresas, a sectores, y también a ingresos, incluso a ingresos de asalariados altos, que tampoco deben tener ningún beneficio tributario. Aún yo he sido también partidario, cosa que me perjudicará rápidamente, de que las pensiones también, las pensiones altas también paguen impuestos. No tiene ningún sentido, digamos, en ningún país del mundo, excepto Colombia, las pensiones son un beneficio tributario cuando se contribuye a la pensión y un beneficio tributario cuando se recibe la pensión. Casi todo el mundo, la contribución al sistema pensional es exenta de impuestos, pero las pensiones no son exentas de impuestos. Son considerados un ingreso, como son los salarios o como son los ingresos de capital. En fin, entonces, digamos, la eliminación de una gran cantidad de beneficios tributarios es para mí lo más importante, y lo segundo es un impuesto al patrimonio más amplio, digamos, que haga, digamos, que recargue también que haga que la riqueza pague en una proporción más importante. En fin, esa es mi propuesta de una reforma tributaria estructural. Ahora, ¿cómo se financia el déficit? Sobre eso, yo creo que el financiamiento
en el fondo debe hacerse fundamentalmente con deuda nueva, deuda mercados internacionales, deuda con los bancos multilaterales. Colombia ha tenido bastante éxito emitiendo bonos en el mercado privado porque se ha reactivado rápidamente, digamos, y algunos beneficios internos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario del senador Velasco de que esa peculiaridad, digamos, de que se bajan los encajes bancarios y después, digamos, el gobierno se financia con nuevos recursos, propagándole a los bancos un interés, es una decisión sin sentido. Hubiera sido mejor que el Banco de la República comprara esos mismos bonos. Yo no estoy de acuerdo con que haya un elemento de emisión asociado al gobierno. Por ejemplo, ese fue uno, de hecho. La baja de encajes es una emisión. Y eso digamos, el hecho de que se obligó a los bancos después a invertir en bonos de deuda pública fue una emisión para el gobierno, indirectamente. Y también el Banco de la República ha venido comprando más bonos. Más aún, hay una ventaja de la compra de bonos por parte del Banco de la República, y es que tienen un costo cero para el gobierno. ¿Por qué? Porque los intereses que el gobierno le paga al Banco de la República se le devuelven al gobierno como utilidades del banco. Entonces, el costo neto de los bonos que compra el Banco de la República es cero para el gobierno. Y yo creo que el margen que se debe utilizar debe ser el máximo posible. No estoy de acuerdo, sin embargo, con la propuesta del senador Velasco de hacerlo utilizando las reservas internacionales. Básicamente porque yo fui todo lo contrario, yo fui un gran defensor de tener más reservas internacionales en los debates del año pasado cuando era miembro de la Junta del Banco. Porque, digamos, en un mundo donde nuestros países tienen una volatilidad, una estabilidad financiera internacional tan fuerte, pues tener reservas internacionales es una forma de protección, de autoprotección o autoseguro, como se le dice en los debates internacionales. Entonces, pero sí hay que pensar en cuál es el máximo margen que existe para que el Banco de la República compre títulos de gobierno. Yo creo que eso es mejor, comprar bonos del gobierno es mucho mejor que darle un préstamo directo al gobierno, decisión que además no será aprobada porque no conseguirá la unanimidad en la Junta que digamos, se necesita para esta decisión. Pero el Banco de la República sí tiene que ser un actor importante en el financiamiento vía la adquisición de la compra de bonos del gobierno por parte del banco. En fin, con eso, digamos, termino, creo que mi intervención, digamos, anotando pues los tres elementos del modelo, el problema de reducción de desigualdad, el problema de transformación productiva y en la estructura fiscal nueva que se requiere para adelante. Muchas gracias. A usted, doctor José Antonio Campo, muchas gracias por su presentación, por las luces que nos está dando también en materia de cómo debería ser la próxima reforma tributaria. Sin lugar a dudas, algunos de los puntos que usted ha planteado creo que van a ser referentes del trabajo que realizaremos las organizaciones frente al Congreso de la República y de los argumentos que le daremos a los congresistas, sobre todo de la oposición. Oiga, Mario, yo no hablé de Ecopetrol, pero estoy totalmente de acuerdo, que no tiene ningún sentido vender Ecopetrol. ¿Qué? Perfecto. Perfecto, doctor José Antonio. No, muchas gracias. Y yo quería, con relación a lo de la comparación con los países de la OCDE, yo pienso que además de esos elementos que usted ha mencionado que tenemos ahora para compararnos con la OCDE, creo que a esos países les sirve más la comparación con Colombia, porque estoy seguro que el ministro de Finanzas en Francia, cada vez que le digan que las cosas van muy mal, van a decir, no, pero mire Colombia que está peor. Sí. Entonces, a ellos les sirve más de pronto que a nosotros esa comparación. Bueno, tenemos un minuto adicional para cada uno de los conferencistas. Bueno, primero, muchas gracias pues, a todas y todos por sus presentaciones y por los elementos que han aportado a este debate. Después nosotros lo que vamos a hacer con esto es coger como cápsulas de cosas que ustedes han dicho y las vamos a difundir también por las redes de las organizaciones que estamos convocando. Entonces, pues serán unos insumos bien importantes y queremos pues como darles un minuto adicional, 1 a 2 minutos adicionales a los conferencistas para que realicen un cierre o se refieran pues a las intervenciones de
de otros panelistas, creo que en el mismo orden, empezando por el senador Velasco. Si quiere pues hacer un cierre, senador, de 1 minuto, 2 minutos, máximo 2 minutos, para que vamos cerrando y ya pues no abusemos más del tiempo de las personas que están conectadas y de ustedes. Senador, Mario, adelante. de nuevo, mil gracias por la invitación. Vender Ecopetrol, vender CENI es un pésimo negocio. Es un poco el enfoque que yo quise darle a mi intervención. Consiguen con poder económico, poder político. Con el poder político terminan llevando unas decisiones al Estado que favorece a ese poder económico para quedarse con más pedazo de la torta. Entonces, los abogados decimos cuando está preparando un crimen, el intercrímenes, y el intercrímenes está perfecto. Y además les cayó la pandemia. Entonces, el decreto se autohabilitan, pero eso sí, el año pasado, déjenme bien arregladita CENIT, déjenme la lista, ya, póngamela a punto, y yo estoy de acuerdo, y yo soy, lo voy a decir más duro, mire, allí hay unos tiburones atrás, unos tiburones dentro del gobierno y afuera del gobierno, por quedarse con lo que hemos construido todos los colombianos. Yo por eso quiero valorar lo que está haciendo la USO. Y no hay que olvidarse que el petróleo es colombiano por la lucha por una lucha sindical, por una lucha nacionalista. Y hoy lo que tenemos que hacer es salir a defender y contarle al mundo lo que está pasando. O sea, no dejarlos solos en esa pelea. Y por ello yo creo que la presentación del proyecto de ley tiene que estar acompañado por una gran gestión en redes, preguntándole a cada uno de los congresistas, bueno, ¿y usted cómo va a votar ese proyecto? Porque de verdad que lo que están haciendo es infame. Lo digo, eso no tiene otro nombre. Cuando yo hablo de la reserva, bueno, la fuente que busque el Banco de la República, pero busquémosla, pero hagamos el esfuerzo, o sea, no hagamos el esfuerzo para darle la plata a los mismos de siempre, hagamos el esfuerzo para salvar la economía, para salvar el empleo, y Jorge lo plantea claramente. Salió el ministro, miren señores, necesitamos tapabocas y todo eso, y evidentemente la gente hizo un esfuerzo y dijeron, bueno, ya no podemos vender tantas camisas como antes, tantos pantalones como antes. Además, a pesar de que el Congreso mandó un mensaje muy claro de defensa de la industria nacional con los aranceles permitidos por la OMC, porque son permitidos, el gobierno no ha querido dar ese paso, y lo que terminó fue llenándonos de containers, unos tapabocas de una dudosa calidad, a 500 pesos, perdónenme, favoreciendo el lavado de activos, digámoslo con claridad. Entonces, yo no veo una política, y la única manera de tener una política es que otros políticos gobiernen y no los mismos de siempre que han gobernado. Esa era mi conclusión. Mil gracias por la invitación. Yo tengo que retirarme, tengo otro tema, pido permiso y le agradezco. Además, me siento profundamente honrado por acompañar este panel, no solo a la USO, sino por la calidad de los otros 3 panelistas, personas a las que yo respeto inmensamente. Senador, muchas gracias y tranquilo, no se preocupe, que sabemos cómo están las agendas ahora de todos ustedes, entonces no se preocupe, muchas gracias, y cuente con que las organizaciones que estamos también pues participando, la USO, de trabajo, sé que FESCOL, pues vamos a jugar un papel ahí clave en apoyar el trabajo de ustedes en el Congreso para evitar la privatización de Ecopetrol. Gracias, senador. Y senador Jorge Enrique Robledo, también 2 minutos para su cierre. El micrófono, senador. Mil gracias por la invitación a FESCOL, a Sede de Trabajo, a la USO. Un saludo muy cariñoso a los trabajadores de la USO. Y por supuesto que estoy en contra, ¿no?, de la privatización de Ecopetrol. Yo les cuento, les doy este testimonio. Cuando la primera persona que fue como ministro de la Comisión Quinta en la semana en que se posesionó Duque fue la ministra de Minas. Y ahí en las intervenciones y algo yo expliqué, dejé claro, lo demostré, que Carrasquilla estaba por privatizar Ecopetrol. O sea, estamos hablando 2 años antes de la pandemia. O sea, la pandemia la están utilizando es como un pretexto para hacer un negocio que quieren hacer desde hace mucho rato, porque aquí hay una corriente que además es una corriente yo diría que antieconomía de mercado, porque finalmente
inclusive privatizar a una empresa como esa, que es una palanca importante para promover la producción y la generación de riqueza en Colombia, es un error garrafal desde el punto de vista de qué le sirve más al conjunto de la economía empresarial. Es que aquí las cosas son demasiado retorcidas. Y decirles esto por último, a Ecopetrol, a los colombianos, no la venden porque sea una mala empresa, no, la venden es porque es muy buena. O sea, lo que están vendiendo no es hueso, lo que están vendiendo es lomo. Y para retratar de cuerpo entero a estos personajes que dicen que son tan inteligentes para gobernar, pues hay que recordar que lo que están haciendo es lo de la vieja fábula del tipo aquel que tenía una gallina que producía huevos de oro todas las semanas, ¿no? Y un día se le ocurrió que si mataba a la gallina, cogía todos los huevos de un solo tiro. Y bueno, todos sabemos cómo terminó, sin gallina y sin huevos. Pues alguien pensaría que el tipo ese pues era medio bobo, bastante bobo. No voy a decir que los que quieren privatizar Ecopetrol son bobos, no, lo que son es unos vivazazos. Saben exactamente por dónde va el agua al molino y cómo son las cosas, y saben muy bien los intereses que están defendiendo. Entonces, llamo a que nos pongamos de acuerdo también en esto, como en otros muchos temas, todos los colombianos, para que defendamos el verdadero progreso de Colombia. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Gracias a usted, senador, por su intervención y por los argumentos que nos ha brindado, y además de eso, no solamente que son unos vivazos, sino que la quieren vender en el peor momento posible y generando un detrimento patrimonial al país enorme con esa venta. Gracias por acompañarnos en este foro, y seguramente lo tendremos en otros espacios también en estas luchas que se vienen de defensa de lo público con el abuso Me retiro también, Mario, que tengo otra cosa que empieza a las 8 y ya estoy sobre el tiempo. Les mando un abrazo grande. Gracias, senador. María Fernanda, 2 minutos también para tu cierre. Listo, Mario. Bueno, agradecerles mucho, he aprendido mucho el día de hoy, pero sobre todo termino este panel contenta, porque siento que aunque la situación que uno ve en las noticias es bastante catastrófica, aquí se han hablado de algunas propuestas y algunas cosas que se podrían hacer. Entonces me voy medianamente tranquila por ese lado, aunque sí me queda claro que las propuestas que estamos hablando aquí, a todos nos parecen unas propuestas muy sensatas, va a ser muy difícil y se necesita una gran pelea. Entonces, por ejemplo, esa reforma tributaria estructural va a ser una gran pelea. Las políticas keynesianas de las que hemos hablado también va a ser una gran pelea. Reformas políticas, las reformas exportadoras, las reformas de la ciencia y la tecnología, todo eso va a ser una gran pelea. Entonces, pues aquí arrancamos entonces una lucha. Yo creo que vamos a estar aquí muy unidos todos los políticos, pero también la academia, la sociedad civil, para ver cómo hacemos para que después de esta crisis no solamente la superemos, sino que salgamos fortalecidos. Como quedó muy claro también en esta reunión, muchos de los problemas son estructurales, ¿sí? No son problemas generados por la crisis del COVID. Entonces, si logramos utilizar de cierta forma esta crisis para que se abran ventanas de oportunidad para reformas importantes en el país, pues bienvenida siempre. Empieza mucho trabajo, vamos a empezar a trabajar muy seriamente sobre todos estos temas. Gracias, María Fernanda, por tu presentación, por tus argumentos. Tenemos mucho trabajo, tenemos muy buenas ideas y sobre todo tenemos gente, pues, digamos, muy brillante y muy comprometida con este trabajo, tanto las organizaciones como personas pues particulares que están muy metidos en esta lucha. Gracias, María Fernanda. Y doctor José Antonio Campo, también 2 minutos para un cierre, para su despedida. Y bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación y muy agradecido de haber estado en este panel. Debo tal vez, por último, decir que siempre he sido defensor de mantener un número, digamos, algunas empresas públicas, y que las empresas públicas juegan un papel importante en el desarrollo del país. Ecopetrol es un caso absolutamente destacado, pero por ejemplo ISA, yo estuve en desacuerdo además con la privatización de ISAGEN. Creo que era conveniente que el gobierno nacional mantuviera una empresa de generación eléctrica, digamos, incluso Ecopetrol e ISAGEN, si fuera el gobierno, por ejemplo, deberían ser actores muy importantes en lo que es la renovación energética de Colombia. O sea,
la construcción de termoeléctricas y energía eólica, ¿no? Perdón, de energía eólica y energía solar. Digamos, como le damos la diversificación que se está dando en Colombia, pero podrían tener un papel mucho más importante. Y debo decir también, fui partidario de mantener más bancos públicos. Digamos, Colombia mantuvo sus bancos de segundo piso, ¿no? Bancoldex, Finagro, Findetel y la Financiera de Desarrollo Nacional. Pero digamos, de los bancos de primer piso solamente quedó con el Banco Agrario, que además le han quitado papel, digamos, en la práctica. Pero bueno, sería muy bueno haber mantenido el Bancafé, haber mantenido quizá un banco popular, digamos, algún banco de primer piso para las áreas urbanas. Digamos, eso juega también un papel muy importante. En fin, uno podría, y bueno, los municipios también tienen, Bogotá tiene sus empresas públicas, de Medellín tiene también. Esperamos que mi ciudad Cali vuelva a tener activamente su empresa pública. O sea, las empresas públicas juegan un papel importante y creo yo que la idea de privatizar más, cuando ya se ha privatizado virtualmente todo lo que es privatizable, y más de lo que algunas empresas que no se deberían haber privatizado, creo yo que es un error. Ese no es una fuente de financiamiento interesante para el gobierno. Gracias, doctor José Antonio Ocampo. Estamos completamente pues, de acuerdo en ese aspecto y creo que tenemos un trabajo pues, muy importante por delante para defender eso que queda. Y claro, coincidimos pues, digamos, con la idea que usted ha planteado de que pues, justamente la importancia de Ecopetrol, que pues, el petróleo probablemente se va a acabar muy pronto, pero la importancia de Ecopetrol es todo ese conocimiento, toda esa experticia y el capital que ha generado además para hacer esa transición energética o esa transformación que se necesita. Esa es la importancia hacia futuro de una empresa como Ecopetrol y pues, que sea el Estado, por supuesto, que es fundamental para liderar ese proceso. Bueno, muchas gracias de nuevo, pues gracias al doctor José Antonio Campo, gracias María Fernanda, al senador Velasco, senador Robledo por participar en este foro. Este es el primero pues, de una serie de foros que vamos a organizar sobre estos temas también de la reactivación económica a través de Con Criterio. Estamos hablando con personas expertas y hablando con criterio, hablando con argumentos y los convocaremos dentro de 15 días. Tendremos un foro sobre el tema de salud. Entonces también pues están cordialmente invitadas, invitadas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias, feliz noche y espero que descansen pues ustedes también en sus hogares. Bueno.